Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es para mí un placer el volver a saludarles. Soy el pastor Sergio Cárdenas y les invito a que se quede con nosotros. El día de hoy tenemos un tema muy especial, el cual le hemos llamado Señor, aumentanos la fe. La fe es muy importante para recibir las promesas de Dios. Y el Señor en su palabra nos dice cómo podemos aumentar nuestra fe. Así es que quédese con nosotros en este programa llamado Fe con Café. El tema para hoy es aumentando nuestra fe. ¿Sabe que la Escritura nos dice en Lucas capítulo 17 que los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo que aumentara su fe? Ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le contesta en el verso 5 y 6. Dice: entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aumentar nuestra fe es trabajo de nosotros. Los discípulos hacen esta petición a Jesús. Ellos creían que Jesús era el que podía aumentarles la fe. Pero en la respuesta que el Señor les da, nos dice a nosotros que somos nosotros los que debemos aumentar nuestra fe. Somos nosotros. Él ya nos dio una medida. En Romanos capítulo 12 y en el verso número 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada creyente una medida de fe. Esta medida de fe puede ir creciendo. Esta medida de fe puede ir aumentando. El apóstol Pablo hace referencia a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, en el capítulo número 1, verso 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de los tesalonicenses iba creciendo. Entonces, eso implica que la fe puede crecer. Igual lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, verso 15, menciona el apóstol Pablo: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Conforme crezca vuestra fe. Los corintios estaban pasando por muchas necesidades doctrinales. Requerían la doctrina apostólica para poder ellos crecer en la fe. ¿Sabe usted? El adquirir más conocimiento bíblico y el tener más entendimiento de la palabra nos va a ayudar a nosotros a crecer en la fe. Entonces aquí Pablo está dando a entender que la fe puede crecer, la fe puede aumentar. Ahora, ¿cómo podemos hacer que nuestra fe aumente? ¿Quiere usted saber cómo aumentar su fe? El Señor Jesucristo les da la respuesta a los discípulos cuando les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. El Señor está comparando la fe con una semilla de mostaza. ¿Qué dice el Señor con respecto a la semilla de mostaza? También Él habló de una parábola comparando el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Y en Mateo capítulo 13, verso 31 y 32 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad,
Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor Jesucristo, al comparar el reino de los cielos con el grano de una semilla de mostaza, Él mencionó de esta semilla que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de todas las hortalizas, es decir, que puede crecer proporcionalmente al grado de convertirse en un árbol, es decir, que su crecimiento aumenta tremendamente a comparación de otras hortalizas. Entonces, al referir esta parábola y hablar un poquito de la semilla de mostaza y comparar la fe con una semilla de mostaza, nos habla que por más pequeña que sea la fe en nuestro corazón, esta puede ir creciendo. La palabra de Dios es la semilla de fe. La palabra de Dios es la semilla de fe. En Lucas capítulo número 8 y en el verso número 11 dice la escritura. Lucas capítulo 8 y verso número 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla de fe. La palabra de Dios es la semilla de fe. Esta semilla es sembrada en nuestros corazones. Cuando la palabra de fe o la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones, nosotros recibimos esa semilla de fe. Al recibir esa palabra de fe o esa semilla de fe, ahora, si yo quiero que crezca en mí la fe, debo también sembrar esa semilla en otros. Por eso el Señor comparó la fe con una semilla que puede crecer. Ellos dicen: aumentanos la fe, y el Señor les da el secreto. Vean la fe como una semilla que al sembrarla va a crecer. Primero debemos de recibirla nosotros. La semilla de fe se siembra en nosotros cuando es predicada. En Romanos capítulo 10 verso 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de fe. La palabra de Dios es semilla de fe, que cuando la oímos es sembrada en nuestros corazones. Ahora ya se sembró en mi corazón. El Señor dice que ya me dio una medida de fe. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa medida para que crezca? Sembrarla. Así sencillamente. Sembrarla en otros. Primero la recibo. La Biblia lo dice, la recibo en mi corazón. Ahora está en mi corazón. Y ahora yo debo de sembrarla en otros. ¿Cómo la siembro? Hablándole a otros palabra de fe. Por ejemplo, vemos en Marcos capítulo 5 y en el verso número 36, Jairo, un principal de la sinagoga, va a Jesucristo rogándole que visite a su hija que está gravemente enferma, a punto de morir. Pero cuando se atraviesa la mujer del flujo de sangre y ella fue sanada, y de alguna manera se entretiene el Señor Jesús ahí, cuando llega un servidor de Jairo, le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y en el capítulo 5, verso 36, cuando oyó Jesús esto, fíjese lo que dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, Jairo, confía. Entonces, eso hizo, esa palabra que sembró Jesucristo en el corazón de Jairo: no temas, confía.
Está sembrando la palabra de Dios. Hizo que Jairo confiara en la palabra que Jesús le estaba dando e hiciera a un lado la mala noticia de que su hija había muerto. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Sembró en el corazón de Jairo palabra de fe. Y esa palabra de fe produjo en Jairo una confianza en Jesucristo. Ahora, es así como nosotros sembramos la semilla de fe. Y es así como nosotros vamos a cosechar también en nosotros más fe. Ahora, no solamente podemos sembrarla en otros, también puedes sembrarla en ti mismo. Puedes sembrar fe para que tu fe aumente en ti. En Mateo, capítulo 9, versos 21 y 22, sabe que la mujer que fue sanada del flujo de sangre le está explicando a Jesús cómo sucedió todo esto. Y dice en el verso 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Si tocare solamente su manto seré salva. Dice que ella se decía, es decir, que se estaba repitiendo constantemente, si tan solo toco el borde de su manto, seré salvo. Ella estaba sembrando en su corazón fe. Si lo hago, va a ocurrir esto. Si lo toco, voy a ser sanada. Si lo toco, voy a ser sanada. Porque ella había escuchado que todos los que tocaban a Jesucristo eran sanados. Todos los que tocaban su manto eran sanados. Entonces ella dijo, bueno, yo también, si lo toco, seré sanada. Si lo toco, seré sanada. Si lo toco, seré sanada. Y al repetirse constantemente, hizo que esa fe aumentara y provocara en ella una acción de ir en el momento que Jesús pasaba y tocar el borde de su manto, y al instante ella fue sanada. La mujer se habló a sí misma la palabra de fe, es decir, se sembró semilla de fe en su corazón hasta que su fe aumentó, y luego hizo lo que se repetía a sí misma, confesando su sanidad y trayendo a su cuerpo la sanidad. Para que nuestra fe aumente, podemos sembrarla en otros y también en nosotros mismos, ya que lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Y siempre la cosecha, escúchame bien, será mayor que la siembra. El Señor nos dice en la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras fe, palabra de fe siembras, ¿qué vas a cosechar? Por causa de la ley de la siembra y la cosecha, tenemos la seguridad completa de que si yo siembro semilla de fe, o lo que es lo mismo, palabra de fe, mi siembra traerá una cosecha de fe en mi corazón. Podemos sembrar un sinfín de semilla, un sinfín de palabra diferente, pero la semilla que a mí me interesa sembrar es la de la fe, para que ésta aumente en mí. Si usted habla incredulidad, esa es una semilla que usted está sembrando. Si usted habla duda, esa es una semilla que usted está sembrando. Si usted habla temor o miedo o fracaso o miseria o pobreza o derrota, esas son semillas que siembra, ya sea en otros o en usted mismo. ¿Qué estás hablando? La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El poder de la salud y la enfermedad está en la lengua. El poder de la victoria y la derrota está en la lengua. El poder de ganar o de perder está en la lengua. ¿Qué es lo que tú estás sembrando? En otros y en ti mismo. Porque lo que tú siembres lo vas a cosechar en mayor. Tú siembras una pequeña duda, se multiplicó la duda en tu corazón. Siembras un pequeño temor a algo y en tu corazón la cosecha se multiplicó, se agrandó. Ahora ya no es un temor pequeño, ahora es un temor gigantesco por lo que tú sembraste en tu corazón. ¿Quiénes son los que logran tener más fe que otros?
Sabe que hay personas que logran tener más fe que otros. Lo vimos en otros programas. El centurión tenía una fe tremenda, tanta era la fe del centurión. La mujer cananea, el Señor dijo, grande es tu fe, y recibió lo que pedía. ¿Quiénes logran aumentar su fe al grado de recibir milagros de parte de Dios? Número uno, los que la reciben y la guardan. La oyen, la están constantemente recibiendo, palabra de fe, semilla de fe. Y recibir semilla de fe es recibir conocimiento. El conocimiento te va a ayudar a madurar, a crecer en la fe. También, cuando tú la hablas, cuando tú la predicas, cuando tú la compartes, la siembras a otros y a ti mismo. Pero también a aquellos que están involucrados en la obra de Dios logran aumentar su fe de una manera más rápida que otros. ¿Por qué? Porque el involucrarse en el servicio de la obra de Dios, cómo predicar, cómo enseñar a otros, cómo orar por otros, estará en el ejercicio de la siembra y la cosecha. Dando, dijo el Señor, es como recibimos. Si tú das fe, si tú ejercitas tu fe, vas a recibir más fe. Va a ir aumentando en ti. El congregarse para oír la palabra de Dios, para alabar a Dios se requiere fe. Para orar se requiere fe. El estar en el ejercicio de la fe hará que muchas circunstancias de la vida tú puedas salir adelante. La fe te hará recibir aquello que tú has creído, porque has logrado que tu fe aumente. Necesitamos aumentar la fe. La medida de fe que el Señor nos ha dado es responsabilidad de nosotros que la hagamos crecer y que siempre haya fe en nuestros corazones. Cuando hay fe en nuestro corazón, seremos recompensados. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Cuando tú oras en fe, serás recompensado. Ocupemos nuestro tiempo en hacer que nuestra fe crezca, aumente. ¿Cómo? Ya lo mencionó la Escritura. Considerando la palabra de Dios como la semilla de fe que es sembrada y que me ha sido dada en una medida, y que si yo quiero que crezca, tengo que sembrarla en los demás y tengo que sembrarla en mí mismo. Y que involucrándome en las cosas del Señor, sirviendo en la obra, estoy ejercitando mi fe, porque para servir al Señor se requiere fe. La obra de Dios es una obra de fe que requiere fe. Y en ese ejercicio de la fe, sembrándola, dándola, compartiéndola, hará que puedas enfrentar las pruebas, las circunstancias y salir victorioso de todas ellas. No pidamos al Señor, aumentanos la fe. Ocupémonos en que esa medida de fe que ya recibimos la estemos sembrando en los demás. ¿Quieres orar conmigo? Para que el Señor nos siga dando entendimiento y que nuestra fe en el transcurso de estos programas vaya creciendo. Tienes que ponerla en práctica, porque la fe activa se mantiene viva. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos bendigas a través de ella, que logremos hacer crecer nuestra fe
al grado de agradarte, Señor, y de obtener resultados para la gloria de tu nombre. Bendice a cada oyente, bendice a la audiencia, ayúdalos en el nombre de Jesús. Trae sanidad a sus cuerpos, provisiona sus vidas, supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas, conforme a tu poder, conforme a tu gracia y conforme a tu amor. Yo lo creo y te doy gracias. Amén. Dios les bendiga. Este fue su pastor y amigo Sergio Cárdenas, esperando que nos escuchen el día de mañana en otro programa más de Fe con Café. Hasta la vista.